Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Amén. Amén.
amor cambió mi historia y me perdonó. Por medio de su sangre me transformó. Y este es mi testimonio, este es mi testimonio, este es mi testimonio. Hoy salvo soy. Su amor cambió mi historia y me perdonó. Por medio de su sangre me transformó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Hola, nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en nuestra transmisión. Esperemos que se encuentren bien en compañía de su familia. Así es, les enviamos un abrazo a todos ustedes ahí en casa y esperemos que estén ya en familia esperando nuestra reunión. Sí, y también como cada domingo queremos agradecerles a todos ustedes por su fidelidad, por su generosidad que semana tras semana están contribuyendo a través de sus diezmos y sus ofrendas para nuestra iglesia. Muchas gracias. Y recuerda que puedes dar tu ofrenda a través de nuestra aplicación de SecureGive, ya sea que la uses en tu teléfono o puedes entrar a nuestra página web epicentrophoenix.com y ahí lo puedes hacer también. De veras, muchas gracias por tu generosidad. Oramos que el Señor te bendiga tu trabajo, bendiga tu familia. Así es. Y también sabemos que esta pandemia por la que estamos pasando está afectando cada vez a más familias, a más amigos o a personas cercanas a nosotros. Si esa es tu situación, queremos decirte que estás en nuestros pensamientos, estás en nuestras oraciones y queremos pedirle al Señor que nos cubra y nos proteja a familias que estén pasando por esta situación. Así que de todo corazón estamos orando por ti y queremos hacerlo en esta mañana. Sí. Últimamente hemos estado escuchando de personas conocidas, personas de nuestra iglesia que han salido positivo en el coronavirus, pero gracias a Dios todos han estado bien. Pero ¿por qué no nos acompañas a hacer una oración el día de hoy por todas estas familias y personas? Padre, el día de hoy te damos gracias por tu cuidado, por tu protección sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Y Señor, el día de hoy queremos levantar a cada familia de Epicentro, a cada familiar, Señor, y ponerlo en tus manos y pedirte, Señor, que tú guardes nuestras vidas, que tú guardes, Señor, nuestras familias. Venimos delante de ti, Señor, reconociéndote como el único que puedes guardarnos. Permítenos a nosotros, Señor, ser sabios en la manera en que nos conducimos, en lo que hacemos. Pero también, Señor, clamamos por tu favor, por tu cuidado, por tu sanidad sobre cada uno de nosotros. Aquellas personas, Señor, que en este momento sean positivas, Señor, te pedimos que tú seas con ellos, que tú los guardes, que guardes sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y también el día de hoy tenemos un invitado especial para compartir la palabra, la plática del día de hoy. Ulises de Epicentro Monterrey estará compartiendo con nosotros. Esperemos que puedas disfrutar la plática que él trae para nosotros. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un saludo para ustedes, querida familia Epicentro Phoenix. Mi nombre es Ulises Oyarzún. Soy parte del equipo pastoral de acá de la iglesia en Monterrey. Estoy muy contento de compartirles el mensaje. Gracias por este gesto del pastor Bobby de invitarme para poder acompañarles en este momento de su media mañana, de su tarde de domingo. El mensaje de hoy voy a hablar sobre las espaldas de Dios y voy a hablar sobre cosas que tenemos que aprender, sobre todo en momentos de crisis. ¿Les parece? Entonces vamos con el mensaje, las espaldas de Dios.
El mensaje de hoy tiene que ver con varias cosas, con este Dios que se va presentando y que se va mostrando al pueblo, se va mostrando a Moisés, ese Dios de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob, también un pueblo que va reconociendo o conociendo a aquel que los sacó de Egipto. Siempre cuando pienso en la idea de este Dios que nos sorprende, de este Dios que nos pone a veces en una paradoja, me acuerdo de la película Todopoderoso, los que tuvieron la oportunidad de ver esta película, la 1 y la 2, ¿no? Este Dios tan particular que desencaja, que produce en el personaje principal, ¿no? Una nueva visión. Obviamente es una película cómica, es una comedia, pero de alguna manera da cuenta, ¿no? De muchas veces cuando Dios nos tapa la boca y nos muestra algo diferente de Él, o nos muestra también el cariño que Él ha tenido con nosotros y su fidelidad, aunque a veces parece que sentimos más la ausencia de Dios. El mensaje nos transporta al capítulo 32 y 33 de Éxodo. Son días de muchas emociones en el campamento de Israel. Egipto ha quedado atrás. Este Dios de los hebreos, el Dios de los patriarcas, los ha liberado de la opresión del faraón, y durante esos días, posterior a cruzar el Mar Rojo, el Mar de Cañas, que aparecen en el texto en hebreo, llegan a la ladera del monte Horeb, también conocido como Sinaí, y entre voces de truenos y oscuridad que hay en la cima del monte, Moisés se interna en esa intimidad con este Dios que es poderoso, que ya ha desplegado su poder. Pero Moisés lleva tanto tiempo, el suficiente como para que la paciencia comience a hacer mella en el corazón y en las mentes de los israelitas que están ahí a la ladera del monte sagrado, y poco a poco comienza un rumor, ese rumor de pasillo que de pronto es al inicio tenue, pero empieza a crecer y empieza a crear sospecha. ¿Y cuál es el rumor? Moisés se tarda. Posiblemente nos abandonó o posiblemente ha muerto. Y este Dios nos ha dejado huérfanos, o quizás ¿qué quiere de nosotros? Entonces la incertidumbre comienza a transformarse en miedo. El miedo da la posibilidad de que aparezca el pánico, y desde el pánico pasamos a la desesperación. En un acto desesperado, el pueblo que necesita esa imagen que los siga guiando, van donde Aarón, el hermano de este líder, y le piden que por favor haga algo. Y Aarón lo que hace es hacer una imagen, porque hasta esta hora Dios se ha presentado como un Dios invisible. No es un Dios que está identificado con una fuerza de la naturaleza, es el Dios que está por sobre la fuerza de la naturaleza. No es un Dios que está ligado a las estaciones del año, ¿no? Es un Dios que está por sobre la creación, ¿ok? Entonces, diferente a estos dioses, sobre todo de Egipto, de Canaán. Y Aarón, en un acto desesperado, construye una imagen. Ahora, la idea del mundo antiguo, cuando querían construir una imagen de un Dios, era en cierta manera tener control, era poner esa deidad al servicio del pueblo. Al construir una imagen, tú ya podías por lo menos, que creaba esa sensación de que tú, si bien era un Dios poderoso, que podía ayudarte, que podía brindarte seguridad, tú también podías de alguna manera, a través de ciertos elementos de rituales mágicos o de sacrificiales, ponerlo al servicio tuyo. Hacen una figura, y la figura que hacen es un becerro. Es decir, no dicen que es otro Dios. De hecho, Aarón dice en esa mañana cuando empieza la festividad, dice: ahora adorarás a tu Dios, el que te sacó de Egipto, y mezcla al Dios de Abraham con la imagen del dios Apis, un dios egipto que justamente tiene la imagen de un toro, un becerro, que tiene en su cabeza un cuerno que en forma circular en donde contiene el sol, porque justamente la mitología dice que nació de un rayo del sol,
Y por eso se celebraba al comenzar el amanecer, un poco antes del amanecer, como dice el relato, que se despertaron antes del alba para ya comenzar a celebrar y a rendirle homenaje a este Dios. Mezclan la imagen del Dios de los hebreos con el Dios Apis. El Dios Apis era el Dios de la fecundidad, el Dios de la fertilidad, el Dios de la abundancia. Quiero que esto se lo graben bien. Entonces, por un lado, el pueblo dice que es el Dios que los sacó de Egipto, que es Dios, este Dios que los liberó, pero lo mezclan con una imagen que ya traen de Egipto. Entonces, en ese sincretismo, arropan al Dios de Abraham con una imagen de un ídolo conocido en la ribera del Menfis, Apis. Entonces, en ese momento, la cámara, imagínense una cámara, nos lleva a la cumbre del monte y Dios, que lo ve todo, le dice a Moisés, ¿sabes qué? Tienes que descender porque el pueblo ya se apartó de mí y me reemplazó por otro. Y ahí Dios le propone algo a Moisés. Le dice, ¿sabes qué? Ahora sí entiendo que este pueblo es muy duro de cabeza y te va a traer mucho dolor de cabeza a ti. Entonces hagamos algo. ¿Qué te parece si yo hago desaparecer a todos ellos? Y de ti voy a formar una nación grande. O sea, vamos a comenzar de nuevo. ¿Te parece? Hagamos borrón, cuenta nueva. Y Moisés dice, Señor, pero si tú haces eso, ¿qué van a decir los pueblos? Que tú sacaste a tu gente y los sacaste para matarlos en el desierto. Por favor, no permitas que hablen mal de ti. Y ahí en ese momento Dios reconoce que Moisés tiene una amistad, una relación íntima, así como parecida a la de Abraham, que puede Moisés hablar libremente con él. Y ahí Moisés le dice de manera tajante, mira, si tú no vas conmigo, yo no me muevo de acá. Y Dios le dice, ok, está bien, voy a acceder a ir con ustedes, porque era tanto el enojo que Dios tenía que en un momento le dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a ir personalmente. Yo voy a enviar el ángel de la presencia, el ángel de Jehová que los acompañe, porque yo si los acompaño y voy con ellos, mi ira se va a encender. Son tan duros de cabeza, tan tercos, que los puedo hacer desaparecer. Y en ese momento Dios le dice, ok, Moisés, voy a ir contigo, mi presencia irá contigo y te voy a dar descanso. Y ahí en ese instante Moisés sube un peldaño y le dice, ok, ya que estamos en un ambiente de amistad, muéstrame tu gloria. La gloria de Dios es... Bueno, tiene muchos significados, pero en este contexto es déjame conocerte de una manera que nadie te conoce. Y ahí Dios le dice, mira, voy a hacer pasar mi gloria, pero tú no puedes ver mi rostro, porque si ves mi rostro no vas a seguir vivo. Lo único que te voy a permitir es que veas mis espaldas, porque si ves mis espaldas es como si vieras mi rostro. Y así pasó. Vino la gloria de Dios, Moisés reconstruyó las tablas y en el momento cuando viene esa presencia que es incuantificable, que es trascendencia pura, que es algo impalpable, que sobrepasa todas nuestras capacidades. Que yo creo que cada escritor bíblico cuando se atrevía a hablar de Dios siempre trataban de buscar algo que se pareciera, como Juan de Apocalipsis dice, yo vi en el cielo un trono y a alguien sentado y su aspecto era parecido a, porque no hay lenguaje que pueda describir y cosificar y encerrar a Dios. Por eso que Dios no tiene nombre. Yahvé o Jehová es un nombre que nosotros le hemos creado, que le hemos puesto vocales. Dios no tiene vocales. El nombre de Dios se perdió en el tiempo y ahora son 4 consonantes que son impronunciables. Entonces pasa eso, que es la gloria de Dios, y Moisés sale cuando ya Dios le da permiso y ve sus espaldas. Y ahí entiende que ver sus espaldas es como ver su rostro. Grábense eso. Y obviamente Dios fue fiel y lo acompañó en los momentos más duros, hasta su último día de vida, en donde, a pesar de morir en la soledad sin el pueblo, pudo morir al lado de su amigo, ese Dios que lo acompañó hasta el final. Entonces, te conté la historia, ¿no? Te la resumí, ¿no? Porque hay muchas otras cosas en este relato, hay
cosas muy desagradables, lamentables, como la muerte de 3.000 personas que estaban desenfrenadas adorando a Apis y no entendieron el gesto de Moisés de, oye, paren, ¿no? También hay un momento cuando Moisés baja y Josué le dice, escucho sonido de alaridos de pelea. Y Moisés dice, no es pelea, es fiesta, porque están celebrando a este Dios pagano. Y ese Dios pagano, como les dije, era mucho vino, mucho mosto, danza, orgías y Maluma, escuchando ahí. Entonces, estaban desenfrenados. Y Moisés viene y quiebra las tablas que había escrito Dios con su propio dedo. Muchos rabinos están de acuerdo que el gesto de Moisés de quebrar las tablas es un gesto de que Moisés quiere proteger al pueblo. Es como cuando el amigo del novio va donde la novia y va con obviamente todos los símbolos para que este acto, esta ceremonia se cumpla, se concrete y pueda venir el novio para desposarla de manera definitiva. Si el amigo del novio veía que la chica no estaba preparada, él paraba el gesto de que venga el novio y la desposen de manera definitiva. Entonces algunos dicen que este contrato que tenía del pacto mutuo entre Dios y el pueblo, cuando Moisés vio que el pueblo no estaba preparado, lo rompe para darle una oportunidad y un plazo al pueblo para que Dios aún no haya una firma del contrato mutuo y Dios obviamente encuentre que este pueblo no estaba preparado y los destruya. Hay muchas cosas, pero yo quiero compartirte 3 que nos pueden ayudar a la vida, ¿ya? Porque no es solo historia, que nos puedan ayudar a la vida. ¿Te parece? Primera enseñanza que rescato de este relato maravilloso. Primero, no intentes, escucha bien, no intentes avanzar con tu idea de Dios. El pueblo, en algunos relatos dice que reclamaron a Moisés y le dijeron en algunos momentos, mejor sería volver a Egipto, porque en Egipto nosotros podíamos comer de las ollas de los egipcios, de la comida. Pero acá no, acá ellos quieren seguir. De hecho, la idea de ellos de tener un Dios es justamente seguir adelante, pero con una imagen de ese Dios invisible. O sea, le dieron una forma y, como ya les dije, tomaron la imagen del famoso dios de la ribera del Menfis, Apis, el dios becerro de los egipcios, dios de la fecundidad, de la potencia reproductora y de la abundancia. Entonces, una de las preguntas que se han hecho muchos filósofos, teólogos, hombres de fe, mujeres de fe, santos, místicos, es la pregunta, creo que una de las más importantes. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? El pueblo de Israel quiso responder mezclando al trascendente. Como decía Karl Barth, este teólogo suizo, el totalmente otro, ese Dios Padre, el totalmente otro que nos trasciende. Ante la respuesta de quién es Él, lo respondieron con la imagen del dios Apis. En los primeros siglos, lo importante para estas comunidades cristianas, la iglesia primitiva, como le llaman, o las comunidades cristianas del primer siglo, lo más importante era la fe en Jesús, era seguir a Jesús, la fe. Pero después, en el segundo, tercer siglo, lo más importante para algunos en esta comunidad cristiana ya no era específicamente la fe en Jesús, sino que era una doctrina sobre Jesús. No digo que la doctrina es mala, pero empezó a cambiar el panorama en las primeras comunidades de los primeros 2, 3 siglos. Fue cambiando el horizonte y la importancia ya no estaba en la ética de vivir como Jesús vivió, de seguir a Jesús, sino en la dogmática, de entender la persona y el ser y la ontología de Dios y de Jesús. Entonces pasaron de la ética a la dogmática. En otros ambientes, en el tercer siglo, cuarto siglo, se dejó de hablar del Dios de amor y lo que preponderaba en los líderes religiosos era hablar del Dios del poder.
Ya no era el Dios de la compasión, del perdón, sino era el Dios del poder, del dominio, porque obviamente el escenario político, cultural de la iglesia había cambiado. Dejó de ser una iglesia en el siglo IV perseguida a transformarse en perseguidora. Dejó de ser la voz de la conciencia del poder de turno a transformarse en la esposa del poder de turno. Entonces, la imagen de Dios comenzó a cambiar y obviamente cambiaron las prioridades en la iglesia, cambiaron las prioridades en la cristiandad occidental. Hay un relato en el Evangelio de Juan cuando Felipe, uno de sus discípulos, le pregunta a Jesús, y esa pregunta es volvemos de nuevo a la misma. Muéstranos al Padre, queremos conocer quién es Dios y cómo es. Y todos sabemos la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo he estado contigo, con ustedes, y aún no han entendido. Como yo soy chileno, dirían en Chile, en buen chileno, si estuviera la traducción, aún no cacharon lo que significa el haber compartido conmigo todo este tiempo, porque el que me ve a mí, ve al Padre. Si me conocen a mí, es como conocer a Dios y saber quién es Dios. Y ustedes ya saben, ¿no? Que cuando Jesús dijo eso, estaba hablando no de su rostro, no estaba hablando de su rostro que nadie conoce. Hace poco vi un documental que mostraban cómo hubiese sido el rostro de Jesús. Y ahí iban con unos osamentas de personas que vivían en la media luna fértil, en la Palestina del primer siglo, y trataron de recomponer cómo hubiese sido el rostro de Jesús. Y claro, el rostro de Jesús que recompusieron o trataron de acercarse, era una persona de 1,60 m, 1,50 m, moreno, de piel morena por el sol de ahí de la región, con pelo rizado, una barba hirsuta. Nada que ver con el Jesús de los pintores del Renacimiento, ¿no? Que parece modelo de Hugo Boss, de H&M, ¿no? Nada que ver. Entonces, cuando yo hablo de que Jesús le dijo, el que me ve a mí, ve al Padre, no está diciendo del rostro. Primero, nadie podría decir cómo era el rostro de verdad del Jesús histórico. Lo que Jesús está diciendo, y ustedes saben también, que Jesús invita a que las personas vean sus palabras, sus enseñanzas, las opciones que tomó, lo que le interesaba, lo que no le interesaba, y eso a las personas, a sus discípulos, les daba a entender quién era Dios, cuáles eran sus palabras, que las acciones de Jesús eran las acciones de Dios, que lo que le interesaba a Jesús era lo que a Dios le interesa, lo que no le interesaba es lo que a Dios no le interesa, con quienes se juntaba era realmente a quienes a Dios les interesaba acercarse. Entonces, Jesús les respondió, si me conocen a mí, conocerán a Dios. El pueblo de Israel salió de Egipto y mezcló al Dios de Abraham, Isaac y Jacob con este Dios de la agricultura, el Dios de la abundancia, Apis, e hicieron un ídolo. Salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de ellos. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de ellos. Hay un proverbio, capítulo 30, versículo 8 y 9, que dice el sabio, le dice a Dios, no me des pobreza ni riquezas, manténme con lo que necesito para vivir. No sea que me sacie y me olvide de ti y diga, ¿quién es Dios? O en otras palabras, ¿necesito de Dios? O me muera de hambre y siendo muy pobre robe y blasfeme contra ti. Si yo hago un análisis, yo creo que Apis hoy está más de moda que nunca. Muchos cristianos hemos adornado al Dios a mi manera y hemos querido avanzar en la vida con una idea mía de lo que es Dios. Apis, el Dios de la abundancia, el Dios de aquellos que querían traer los beneficios de ese Dios para su propia vida sin un compromiso ético. Era solo ritual sin ética. Y hoy día veo en muchos sentidos la religión del siglo XXI es una religión muy llena de emociones, muy llena de traer a Dios a mi vida para que haga lo que yo quiero, pero sin ética, sin anteponer mis intereses, o sea, sin anteponer los intereses de Dios a mis intereses.
Al revés, hoy es más importante en muchos sentidos anteponer mis intereses, lo que yo busco, lo que yo quiero, a la pregunta, ¿qué quieres tú de mí, Dios? Hay personas hoy que su única meta en la vida es vivir con mucho dinero, vivir en abundancia, tener una buena situación, pero no solo eso, sino mostrar esa buena situación. Se olvidan de dar, se olvidan de ser generosos y hasta sacan provecho de las personas vulnerables para seguir teniendo más. Algunos, con una infancia muy carente, llegan en un momento a tener tanto dinero y tantos recursos que se embriagan y se enajenan. Y muchos de ellos creyentes siguen yendo a la iglesia, siguen comulgando, siguen diciendo creo en Dios, pero ese Dios tiene rostro de becerro. Porque en el fondo no están dispuestos a anteponer sus intereses a la obra de Jesús, a la utopía de Jesús, al reino de Dios. No les interesa. Jesús dijo en la parábola del sembrador, dijo, cuando dice, el buen sembrador salió y tiró la semilla, dice, una semilla cayó al lado del camino, otra entre pedregales, otra entre espinos y otra cayó en buena tierra. ¿Se acuerda? En un momento dice, la semilla que cayó entre los espinos, él después la explica y le dice, el que cae entre espinos es aquel que recibe la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra quedando sin fruto. Mateo 13:22. El engaño de las riquezas y el afán de este siglo. Jesús fue muy lúcido para decirnos que si había algo de lo que teníamos que tener cuidado era del apego a las riquezas, del apego a las apariencias, de todo lo que significa entrar en este mundo en donde la única meta sea tener abundancia y mostrarla. Ahora, yo no estoy diciendo que si te va bien en la vida y puedes tener una empresa y tienes trabajadores, eso es estar mal con Dios. No estoy diciendo eso. Porque hay cristianos que tienen mucho dinero, y yo conozco cristianos que tienen mucho dinero, pero viven siempre en las coordenadas de la solidaridad. Viven en las coordenadas de ayudar a los demás. Son cristianos lúcidos que se conocen y saben el peligro de lo que significa estar donde ellos están, pero siempre tienen la capacidad de anteponer los intereses de Dios a sus intereses. Hablaba con mi esposa de que tanto ella como yo hemos conocido muchos matrimonios cristianos que en momentos de dificultad económica son fieles, están ahí, sirven en la iglesia, están siempre dispuestos, pero les empieza a ir bien en la vida y poco a poco tú empiezas a ver que ya no van y que empiezan a faltar. Yo tampoco estoy para juzgar y decir tú tienes que ir todos los domingos del año porque si no, no estás fiel con Dios. No estoy hablando de eso, sino que hablo de la disposición en el corazón, que ese amor y esa llama por Dios se empieza a apagar porque empieza a aparecer los espinos en esa tierra. Hay cristianos que tienen mucho dinero, pero son lúcidos. Entonces, cuando yo hablo de apis y cuando Jesús habla de ese peligro, la pregunta fundamental del Evangelio, si tú tienes recursos económicos y a ti te está yendo bien, la pregunta esencial que Dios te hace es ¿quién tiene a quién? ¿Quién tiene a quién? ¿Tú tienes riquezas o las riquezas te tienen a ti? Acá en Monterrey, en algunos momentos yo he comentado que hay una historia, hay una anécdota, que un barco estaba en zozobra y un tipo tenía un cofre con oro y se lanza para caer en el bote, pero no cae en el bote de rescate, y cae en el agua y se da cuenta que el cofre lo está empujando. Entonces la pregunta de esta moraleja es ¿quién tiene a quién? La pregunta del Evangelio es ¿quién tiene a quién? No sea que diciendo que creo en Dios, en el fondo, ese Dios tiene rostro de becerro. Una segunda enseñanza de este relato es esta: deja atrás lo que hoy no te sirve. Deja atrás lo que hoy no te sirve. En este tiempo de transición que todos estamos viviendo, es bueno preguntarse qué es lo que me sirve para seguir avanzando. Ya vimos el primer punto, no intentes avanzar con tu idea de Dios. Ahora, deja atrás lo que no te sirve. Éxodo 33:6, cuando Dios les dice, yo ya no voy a ir con ustedes, no lo soporto, no soporto su terquedad de cabeza, porque yo de verdad me puedo enojar y los hago desaparecer, digo Dracaris y todo se muere. Entonces, en ese contexto, los israelitas se sintieron obviamente muy tristes. Y dice,
Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Los atavíos eran los zarcillos, las joyas, obviamente las que parte de ellos hicieron en el becerro, y eran lo que habían traído de Egipto. Eran las riquezas que los egipcios le habían dado para el camino. Y ahí se dieron cuenta que ellos no podían seguir con el recuerdo de Egipto si querían seguir avanzando. Y tomaron la decisión de, si que deseaban avanzar, tenían que despojarse de eso porque eso ya no les servía. Y esa es una enseñanza, me parece, muy útil para la vida misma. Hay procesos en la vida en donde yo debo tomar una decisión, sacar de la valija aquello que no me sirve para andar con peso ligero. Y no hay nada mejor que avanzar en la vida con peso ligero. Pablo en un momento llegó a decir de él mismo, dice en Filipenses 3, 5, 7, dice, yo me hubiese sentido orgulloso de mi espiritualidad, porque dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, el tipo estaba lleno de medallitas de honor. O sea, el mejor Boy Scout de los fariseos estaba lleno de medallitas de honor. Pero en ese momento dijo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y cuando uno sigue leyendo, la idea de él es como de despojarse para seguir avanzando. Dice, cuántas cosas antes yo tenía en tanta estima y hoy son basura. Que en realidad la palabra basura no es la palabra original de griego. Él usa una palabra skubalon en griego, que es como, ¿puedo decirlo? Es día santo, pero es como caca de perro. O sea, no es basura, es caca. Entonces, Pablo sabe que para conocer a Cristo y ser cada vez más propiedad de Jesús, de asirse de ese que lo llamó, él tiene que vivir viendo y despojándose de aquello que no va necesitando. Por ahí, dijeron que en esta pandemia saldríamos diferentes, saldríamos mejores. Y yo creo que sí, yo creo que hay personas sensibles que van a salir de esta pandemia, de esta emergencia, con una sensibilidad más consciente del mundo, de la creación, menos consumistas, con más aprecio a las relaciones más que las cosas, etcétera, etcétera. Pero hay algunos que no van a salir cambiados, van a salir peor. De hecho, acá, por ejemplo, en Monterrey, dieron luz naranja y fue impresionante. Todos corrieron. ¿Corrieron dónde? A disfrutar de la naturaleza. No, se fueron a los centros comerciales. Por favor, no me interpreten mal. Pero muchos de nosotros, cuando termine esto, posiblemente vamos a correr de vuelta a una vida superficial, a relaciones superficiales. Vamos a correr y volver al mismo entorno nocivo y vamos a volver a tener acciones destructivas como las que teníamos antes. No nos despojamos de nada. Seguimos añorando todo el peso que no nos sirve para seguir avanzando. Por ahí dicen que hay varias cosas que nos pueden ayudar para madurar. En otro momento Pablo dice, dejen las cosas de niño y comiencen a comportarse como adultos. Ese versículo me parece muy, muy interesante y me parece que es vigente hoy. Dejar las cosas infantiles, las cosas de niños, las cosas que no nos ayudan a seguir creciendo y mirar el futuro con madurez y avanzar con madurez. Por ejemplo, cosas que podemos aprender de esto, cosas que podemos aprender para madurar. Primero, una de las cosas que yo te animo a que todos podamos darle una vuelta y poder profundizar es conocerte a ti mismo, conocernos, saber cómo experimentamos las emociones, ¿no? Conocerte, cómo se manejan dentro de ti las emociones, cómo tú interpretas la vida, saber que, por ejemplo, hay días o situaciones que tú vas a interpretar la realidad de manera más pesimista, vas a interpretar la realidad de una manera más fatalista. Y saber también tus limitaciones, o sea, conocerte. O sea,
¿Por qué lo digo? Aunque suene evidente, lógico, hay personas que no se conocen, hay personas que siguen cometiendo los mismos errores porque no se conocen y no saben cómo poner ciertas vallas de resguardo para algunas cosas y actitudes en su vida. Otra cosa que nos puede servir a ti y a mí para aprender, para avanzar, es dejar de ser el centro. Aprender a vivir en la interdependencia. Cuando uno es pequeño, bueno, depende de la infancia, pero en medidas más o menos generales, el mundo gira alrededor de uno, ¿no? Uno es cuidado, es atendido y uno de alguna manera, uno de los ritos de paso de esa adolescencia, juventud al mundo adulto es cuando ya deja de mirarte la punta de la nariz y empiezas a mirar a otros. Entonces la empatía, escuchar de verdad al otro, tomar tiempo de calidad con aquellos sobre todo que amas, o sea, salir de ti. Otras cosas, hacerte cargo de tu vida, de tus problemas, aprender a resolver la vida por ti mismo y dejar de culpar a otros. Hay personas que viven de manera crónica el siempre tirarle la pelota al otro. Cualquier cosa siempre le dan el pase al otro, ¿no? Entonces, un gesto, un signo de madurez es eso, es aprender a resolver por uno mismo, hacerse cargo de mis problemas, de mis errores, asumir mi responsabilidad y no derivar siempre en otros y culpar a otros. Otra cosa, tener siempre un espíritu de aprendiz, querer siempre aprender cosas nuevas. Eso es algo que nos ayuda a seguir también expandiendo no solamente nuestro cerebro, sino también nuestra alma. Sobre todo, aprender cosas para constantemente reevaluar mis sistemas de creencias. Todos nosotros venimos de un sistema de creencias de nuestra familia, del lugar en donde nosotros provenimos. Y ese sistema de creencias nosotros constantemente lo estamos reevaluando y vamos viendo lo que nos sirve de cómo vivieron nuestros padres, cómo vivieron nuestros hermanos mayores, nuestra familia más extendida y vamos evaluando qué realmente queremos vivir nosotros. Y eso nos va a ayudar siempre el tener un espíritu de aprendiz. Y otra cosa también, la última, tener el valor para comenzar sueños, pero también el valor para decir basta, aquí llego, hasta aquí llego. Yo creo que se necesita mucha valentía, mucha decisión, determinación cuando uno quiere comenzar algo. Pero también hay veces en que se seca el corazón en aquel proyecto que comenzaste y por X razón ya es imposible poder revivirlo y muchos se mantienen ahí en ese lugar y ya sea por la culpa, por el qué dirán, no deciden terminar también. Entonces, por temor a veces no comenzamos o también por temor a veces no nos atrevemos a terminar algo cuando ya no es sano. ¿Bien? Entonces, hay varias cosas que podemos aprender para dejar aquello que nos va sirviendo en esta nueva etapa. Entonces, preguntémonos, ¿cómo volverás de esta pandemia? ¿Cómo volveré yo? ¿Y qué piensas de aquello que ya no te sirve para seguir avanzando? ¿O qué piensas? ¿Qué cosas son aquellas que ya no te sirven? Bien, y vamos al último, la última enseñanza. Confiar en la fidelidad de Dios. Hace 5 o 6 años atrás, yo estaba en una situación muy diferente a la que estoy ahora. Estaba viviendo en un cuarto, perdí mi trabajo, me había aventurado en un proyecto en Buenos Aires que se vino abajo, volví a Chile con una sensación de derrota, solo, mis hijos estaban lejos de mí y en ese momento sentí que pisé fondo. Viví en un cuarto, en un hostal, en un ambiente muy depresivo. Era como la cueva de Adulam, en la historia de David. Llegaban ahí los endeudados, los angustiados, los perseguidos. De hecho, en un momento donde yo estaba a 3 cuartos más en dirección al baño que quedaba en el límite del pasillo,
Una mañana uno de los que vivían ahí se terminó con su vida y estábamos ahí. Había un ambiente de derrota y desde ese lugar yo le dije, Señor, yo siento que difícilmente ya puedo pisar más fondo, más hondo, difícilmente puedo pisar. Entonces lo único que me puede sacar acá, yo voy a poner todo de mi parte, todas mis capacidades, tú sabes que están puestas en la mesa al servicio tuyo, al servicio de los demás, pero hay algo que me está inundando, que es la desesperanza. Y yo le dije, Señor, te pido por favor que me hables, que realmente sienta a través de algo, algún gesto, algún mensaje, que se puede salir de acá. Y recuerdo que un amigo mío que es muy chistoso, por alguna razón me escribió un WhatsApp en ese día, a las horas después, y me dice, amigo, no sé si a lo mejor suena mal acá o allá donde ustedes están escuchando el mensaje, dice, amigo, ya nos jodimos. Y yo lo vi, de verdad, eso lo vi como un mensaje de Dios. Me dio risa, ¿no? Porque él dijo, no, oye, por alguna situación en que no sabía realmente lo que yo estaba pasando en profundidad. Él me dijo, amigo, ya nos jodimos. Moisés le dijo a Dios, yo no me muevo de acá si tú no vas. Yo no puedo comenzar ningún proyecto y tampoco puedo seguir esto si tú no vas. Tengo capacidades, pero yo no puedo dirigir a este pueblo si tú realmente no eres el que va conmigo. Entonces en ese instante Moisés quiere conocer algo de Dios, más profundo que ningún otro. Dice, quiero ver tu gloria. Y Dios, como ya viene el relato, ¿no?, va a pasar sobre él la gloria y él dice, no puedes ver mi rostro, porque si ves mi rostro morirás. Solo mis espaldas. Y vuelvo de nuevo al comienzo. Ver las espaldas de Dios es como ver el rostro de Dios. El rostro no lo podemos ver. Una vez un rabino lo explicó de esta manera. El rostro es lo que está hacia adelante, obviamente, y las espaldas es lo que está hacia atrás. El rostro de Dios tiene que ver con el futuro definitivo. Y obviamente nosotros como seres humanos que estamos sometidos a espacio y tiempo no podemos conocer el futuro definitivo porque estamos vivos. Quizás en un estado de trascendencia más allá de este cuerpo podríamos, pero ahora no se puede. Pero lo que sí podemos es mirar hacia atrás, las espaldas, mirar hacia el pasado. Entonces, la enseñanza es, en cierto sentido, no puedes saber a ciencia cierta el futuro definitivo, pleno. Los pasajes que vienen a tu vida no te son ocultos, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí puedes saber es mirar al pasado y ver todas las veces en que Dios estuvo contigo. Y Dios en este mensaje te dice esto: si tú ves hacia el pasado, todas las veces en que estuviste a punto de tirar la toalla, y yo aparecí, yo te extendí mi mano, mi misericordia. Si tú ves mis espaldas, si tú ves todo lo que yo he hecho contigo ayer y en tu pasado, es como si vieras mi rostro, es como si vieras el futuro. Es decir, todo lo que Dios hizo y las veces que nos acompañó, con eso nos garantiza que Él va a seguir acompañándonos hasta el final. Recuerdo ese día, yo estaba a punto de desesperarme, no estaba a punto de tirar la toalla, pero de desesperarme y decir, Señor, yo creo que no voy a salir de acá, está muy difícil. Y ese mensaje, ya nos jodimos. Y ese año recibo una invitación junto con mi esposa para venirnos acá a México, Monterrey. Y cuando pisamos suelo mexicano y conocimos esta comunidad maravillosa, me acordé de esa mañana y de ese mensaje. Y ahí me di cuenta que si bien yo no sé lo que viene al futuro, pero en algo estoy seguro, que si yo he visto cada pasaje de mi vida en donde he necesitado ayuda y Dios me ha tendido su mano de amor, el ver el pasado de Dios en mi vida es como ver el futuro. El mismo Dios que estuvo, lo estará. Amén. ¿Qué les parece si hacemos una oración
sobre todo en este tiempo que estamos viviendo y seguimos, y posiblemente vamos a seguir. ¿Por qué? Porque esto de la pandemia y de la urgencia mundial, pensamos en un momento que iba a ser una carrera de 200 metros planos, y no, es una maratón. Y como maratón hay que resistir y hay que enfocarse. Y hay que mirar hacia atrás en todos los momentos en que Dios estuvo con nosotros y saber que así como Dios estuvo con nosotros, lo estará en el futuro. ¿Ok? Así que vamos a orar con fe, confiados. Recuerden los 3 puntos. No avanzar, no avanzar con esa idea mía de Dios. Sacudirte de aquellas cosas que no te sirven hoy para seguir avanzando y confiar en la fidelidad de ese Dios bueno. Señor, en el nombre de tu Hijo, yo te pido por aquellas familias que están viendo este mensaje, que tú les bendigas y que no pierdan su fe, que miren hacia atrás y miren tus espaldas en su pasado todas las veces que tú estuviste con ellos y que ellos puedan confiar que así como tú has estado y has caminado con ellos, seguirás con ellos caminando en el futuro. Danos fe, danos esperanza y el amor que necesitamos para poder acompañarnos y seguir adelante. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te conceda la paz. Que el Señor te bendiga. Nos estamos viendo. Adiós.